A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. En el programa d'avui analitzarem una de les operacions més sofisticades i sorprenents de les guerres de l'antiguitat. La campanya de tardor-hivern d'Anníbal a la Segona Guerra Púnica, a l'hivern del 218 a.C. Aquesta campanya és la que permet a Anníbal entrar a Itàlia i amenaçar Roma al seu propi territori, i és la clau de les grans victòries d'Anníbal posteriorment. Si aquesta campanya no hagués tingut èxit, la guerra hauria acabat ràpidament amb una derrota dels púnics. La campanya comença amb dos reptes logístics de la major dificultat: creuar el Roine i després els Alps, tenint, a més, que evitar els exèrcits llatins. Tenint en compte que Anníbal només coneixia l'Àfrica i Hispània, el fet que tingui èxit en ambdós reptes, en una geografia tan diferent i amb un clima pràcticament oposat al que coneixia, és una prova de la perícia tan absoluta que el cartaginès tenia. No només per dirigir un exèrcit en batalla, sinó també per organitzar-lo, traslladar-lo i establir un sistema logístic tan complex com per sostenir un exèrcit d'aquesta magnitud en un territori desconegut durant anys. Tot i que l'anomenem campanya de tardor-hivern per simplificar, tot el que explicarem va succeir entre finals de setembre del 218 a.C. i el desembre d'aquell mateix any. Benvinguts a la travessa dels Alps d'Anníbal. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per reprendre passatges importants de la Segona Guerra Púnica, amb uns programes dedicats a l'arribada d'Anníbal a Itàlia, i ho farem amb el nostre convidat amic. Ja unes quantes vegades ens ha visitat aquí a les Portes de Troia. Benvingut, Jorge Haro, llicenciat en Dret, que ens parla sempre sobre aquests temes. Benvingut. Hola, bon dia. Jorge, parlarem molt d'Anníbal Barca avui, i de com va hostigant els romans, però ell tenia algun punt dèbil? Aníbal en la Segunda Guerra Púnica tiene, para mí, básicamente dos puntos débiles. Uno es que no tiene aliados en Italia. Él, cuando se dirige hacia Italia, sí que ha trabado contacto con los galos que viven en la llanura del Po. De hecho, no es nada sorprendente porque 4 años antes aún estaban en guerra con Roma, pues por ejemplo los boyos. Pero lo que es en el centro de Italia, en la península como tal, no tiene aliados, y vagamente en el sur, cuando llegue al sur de Italia, sí que conseguirá hacer alguna alianza, pero es algo de lo que no tiene contacto previo. Y aparte de eso está la carencia de una flota competente. Él, una vez que llega a Italia, hubiera podido recibir más refuerzos, más suministros desde África, y esto nunca, aunque se va intentando desde Cartago más de lo que en principio se podría pensar, como ya después de la Primera Guerra Púnica su flota es inferior a la romana, pues nunca acaban de tener éxito. Con lo cual, por una parte, no tiene aliados y tiene muy difícil de recibir refuerzos. Ese es el punto del principal. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Doncs comencem aquest programa dedicat a Anníbal, a la seva arribada, abans d'arribar a Itàlia, on haurà de creuar alguns accidents geogràfics, com per exemple el Ròdan, i després també els Alps, i sobretot estem parlant d'un moment històric en la campanya de tardor-hivern de l'any 218 abans de Crist, com deien, en el marc de la Segona Guerra Púnica. Però per la gent que, com és habitual, doncs podria ser que escoltés aquest programa sense haver escoltat altres programes dedicats a les guerres púniques que hem fet aquí a les Portes de Troia, o que no conegui gens del tema. Jorge, com podríem començar a centrar aquest context històric d'avui?
Bueno, para centrar el momento que vamos a iniciar hoy, hay que entender que Aníbal ya ha empezado la guerra con el famoso ataque a Sagunto, que es causa o excusa, según a quien se atienda, para los romanos declarar la guerra. Según una parte más prorromana es que ellos, como eran aliados, tenían que hacerlo, y según otras partes, pues en realidad es una excusa y no había tal obligación. A partir de aquí, Aníbal, desde el primer momento, tenía decidido llevar la guerra a Italia, cosa que los romanos en principio no sospechaban, porque de hecho ellos tenían exactamente la idea contraria, que era llevar la guerra a África y a Hispania, a los territorios cartagineses. Para ello, Aníbal lo que ha hecho es movilizar el ejército, cruzar el Pirineo, y siempre alejándose de la costa, que es donde hay ciudades como por ejemplo Emporium, que son aliadas de Roma, pues se dirige hacia Italia sin que en principio prácticamente nadie lo sepa hasta que llega a los alrededores de Masalia, de la actual Marsella, donde ahí ya sí que los griegos tuvieron noticia de que venía Aníbal con un ejército. Molt bé, i en el programa d'avui, sobretot, com ja hem anunciat, parlarem molt d'Aníbal Barca, però també de, diguéssim, el seu rival romà en aquests moments més directe, que seria Publi Corneli Escipió. Jorge, per situar biogràficament aquests dos protagonistes d'avui, quines coses més interessants hem de saber? Bueno, de Publio Cornelio Escipión, el padre, podemos decir en realidad tampoco muchas cosas, porque este hombre nació en el año 255 a.C. y murió en el 211 más o menos. Esta segunda cifra no está muy clara. Así que en el programa de hoy nos encontramos en el 218 con que tiene 37 años. Es una persona que ha sido cónsul, es patricio, es de la gens Cornelia. La gens Cornelia es una de las gentes mayores llamadas en Roma, que no solo son familias patricias, sino que dentro de las familias patricias son de las más importantes. Hay 10, 15 gentes mayores y la Cornelia es una de ellas. Es una familia que ya, pues, los primeros cargos que sabemos que ocupan ya son prácticamente a los 20, 25 años después de la expulsión de los reyes. Es decir, que tienen abolengo. Uh-huh. En concreto, en la rama Escipión, porque hay otras ramas, como por ejemplo la quina. Cuando veas algún romano que se llama quina, pues este es otra rama de los Escipiones, o sea, de los Cornelios. Y había varias más. La más famosa fue la de los Escipiones, que el primero que es realmente famoso es Publio Cornelio Escipio Barbato, que es el que hizo construir la llamada tumba de los Escipiones, que se conserva hoy en día en Roma y se puede visitar, donde hay siete miembros de la familia enterrados. Es una especie de tumba subterránea, una cosa un poco extraña, ¿no? Era senador, también el padre de Publio Cornelio fue senador, su abuelo, su tío, es decir, toda la familia estaban casi siempre colocándose en el Senado. Publio Cornelio, como veremos hoy, no llega a entablar una batalla directamente con Aníbal en una primera instancia. Una gran campaña, o sea, tiene una batalla que sí veremos, pero es una batalla pequeñita, y después ya seguirá lo que era la misión para la que lo habían encomendado, que era la de dirigirse a Hispania, acompañado de su hermano. En primer lugar había enviado a su hermano, Neo, y después ya le siguió él. Y aquí en Hispania es donde acabaron muriendo, cuando dividen su ejército y sufren la traición de 20.000 celtíberos con los que en principio contaban, que bueno, cobran y después se largan. Y entonces uno de ellos muere con escasos días, con unos 20 días de diferencia. Uno muere en Cástulo y otro en Ilorda. Bueno, uh-huh. En esta guerra pues hubo caudillos como Indíbil, Masinisa, estaba también Magón Barca o Asdrúbal Giscón, perdón. Y bueno, no se sabe, el año no es cierto, no se sabe exactamente si esa batalla fue en el 211 a.C. o pudo ser antes. I pel que fa a Aníbal, com el podem situar generalment així, en quatre ratlles? Bueno, Aníbal es hijo de Asdrúbal, que es el principal comandante de la Primera Guerra Púnica. De ahí le viene, digamos, aquello de que sea pues enemigo mortal de Roma.
Aníbal es más joven que Publio, nació en el 247 a.C. en Cartago. Su nombre, curiosamente quiere decir el que goza del favor de Val, y sabemos que se casó con una princesa oretana, es decir, íbera, que se llamaba Imilce, con la cual tuvo un hijo. Esta mujer y el niño morirían durante la guerra en Hispania sin acompañar a Aníbal, a consecuencia de una peste. Y bueno, sabemos que se casó en Cástulo, se casó en Cartagena, y bueno, los dominios del rey íbero estarían aproximadamente en una ciudad que se llama Cástulo, cerca de Linares. Allí todavía existen, en la llamada Plaza del Pópulo en Baeza, hay un monumento a su esposa, que una parte original parece ser que viene del propio panteón de la misma. La familia de los Barca se conoce por el apodo. Barca es un apodo, significa rayo. No tienen apellidos, digamos. Sabemos que en su infancia tuvo un preceptor espartano, así que le enseñó un poco de griego y también le habló mucho de Alejandro Magno, que parece ser que es lo que le interesaba. Uh-huh. Él debutó como jefe de la caballería con su padre en Hispania, y una vez que su padre muere, él fue elegido por el ejército. Es decir, el ejército cartaginés en Hispania lo proclamó comandante al margen de la autoridad del Senado, del sufete. Entonces tenía 26 años. Cuando llega pues al capítulo de hoy, uh-huh, pues tendrá 28. Así que era relativamente joven. Molt bé, doncs perfectíssim. Ja tenim situats on estan els exèrcits cartaginesos comandats per Aníbal Barca, han creuat els Pirineus, i ja els romans als voltants de Massàlia, actual Marsella, doncs ja han vist que hi ha moviment per part dels cartaginesos i que Aníbal hi és al capdavant. I per tant, en el programa d'avui parlarem d'aquesta travessa dels Alps amb el Jorge Haro. Va suposar un desafiament logístic important haver de creuar el Ródan i els Alps per anar per Aníbal, això? Sí, porque el Ródano es un río muy caudaloso y muy ancho, y no se parece a ningún río de los que los cartagineses estuvieran acostumbrados a ver, ni en África ni siquiera en España. Es un río que superaba claramente y supera al Ebro, que es el río más importante y más caudaloso que ellos habían visto. Y además de eso hay que señalar que es que tampoco existía ningún paso estructurado para cruzarlo. Es decir, no había, pues yo qué sé, no había un lugar con un puente, no había una especie de puerto fluvial para cruzar con barcos, etcétera. Así que no solo resultó complicado por eso, sino que, bueno, hay que señalar que es que los romanos tampoco utilizaban el río para viajar, sino que ellos pasaban por el mar. Así que aparte de la falta de logística, había dos problemas más. Uno es un ejército consular que estaba por allí. Al haberse enterado de que había llegado Aníbal a esa zona, pues habían desembarcado el ejército de Publio Cornelio y que por tanto estaban hostigando. Y luego están también los propios galos. Los galos tanto en el cruce del Ródano como en el cruce de los Alpes hay tribus galas que se oponen a los cartagineses, básicamente porque, más que por la hostilidad que tienen contra ellos, es porque sencillamente pues pretenden saquearles y además tampoco es conveniente dejarles pasar en plan amistosamente para enemistarse con Roma. Molt bé. I aleshores, quin serà el camí que emprendrà Aníbal? Pues la ruta que emprendió Aníbal, hemos señalado que desde que él cruzó el Pirineo, que lo cruzó, por cierto, por la Cerdaña, salió a una ciudad que se llamaba Iliberri, que hoy en día es Elna. Ya desde entonces no iba cerca de la costa, y entonces en este momento sigue la misma táctica, y es que el ejército lo que hace es dirigirse al norte, alejándose siempre del ejército romano. Porque claro, cuando Publio Cornelio llega a Masalia se entera de que el ejército al que él iba a combatir en España no estaba en España, sino que ya se había lanzado camino a Italia.
I com era aquest exèrcit d'Aníbal, aquest que creua els Pirineus, que passa per Elna i que va camí d'Itàlia? Com estava composat? Bueno, lo que se nos dice en las fuentes antiguas del ejército de Aníbal en Hispania es que era gigantesco y se habla de que tenía hasta 90.000 infantes, 12.000 jinetes y tenía 37 elefantes de guerra. Pero eso no quiere decir que todos cruzaran el Pirineo. Es decir, hay una parte que tuvieron que quedarse guardando las tierras recién conquistadas, asegurando la lealtad de los sometidos, digámoslo así, o aliados, pero nunca del todo fiables. Y luego, aparte, hubo otra parte que sencillamente cuando cruzaron los Pirineos y vieron el camino que les esperaba, pues no quisieron seguir adelante y Aníbal los tuvo que licenciar. Se polivió a las cifras de 10.000 hombres en un caso y otros 10.000 en otro, lo que nos diría que Aníbal cruzó con 70.000 infantes. Esto es un poco incoherente porque después no llega a esa cantidad de tropas. Es decir, al Ródano llegó con 38.000 infantes, 8.000 jinetes y los 37 elefantes, eso sí. Por tanto, ahí hay cifras que no sabemos muy bien, pero hay gente que se ha perdido por el camino. Como decimos, no llegó por el camino de la costa, sino que iba bastante al norte. Y lo que no sabemos es si en el trayecto que hizo por la zona del sur de la Galia fue pacífico o bien tuvo que combatir, o bien hubo deserciones, o bien es que en realidad no eran 90.000 hombres al principio. Porque la pérdida de esos 32.000 hombres, incluso si realmente tuvo que hacer combates, pues tampoco se explicaría porque no había ningún enemigo tan fuerte en esa zona de Galia como para causarle esas bajas. Así que lo más probable es que o bien no fueran tantos o que algunos de los que habían cruzado inicialmente, viendo el camino, pues hicieran como los 10.000 anteriores y decidieran volverse. Molt bé, i sí, com sigui, Aníbal arriba al Rodan cap a finals de setembre del 218 abans de Crist. I com ens has explicat, tot i que agafen, sembla que una mica els romans a peu canviat, ells no comptaven amb aliats a la zona? Sí, los romanos tenían como aliados a los volcas, que vivían alrededor de Marsella, y estaban pues acampados allí, a ambas orillas del río, con idea de no permitir a los cartagineses cruzar el río. Y además también pues evitar el saqueo de sus tierras por parte de un ejército en marcha y a ser posible pues conseguir ellos mismos el botín de los cartagineses, cosa que no era poco premio, dado que sí que Cartago era famosa por algo, es por la riqueza y porque además sus mercenarios cobraban en oro. Los romanos no eran ricos, el ejército romano no cobraba, eran ciudadanos y además la moneda que utilizaban todavía era de cobre. Incluso no era un cobre especialmente bueno, era un cobre bastante mezclado con hierro. Así que estando en estas, pues desde su campamento lo primero que hizo Aníbal es enviar una partida de 500 jinetes númidas para explorar el terreno hacia el sur. Y por su parte, Publio Cornelio, pues teniendo noticias también de la llegada de Aníbal, le contaron que Aníbal estaba a unos 4 días de marcha, lo cual un día de marcha para una legión podía ser, depende del terreno, entre 20 y 30 kilómetros al día. No sabemos exactamente a qué distancia estaba, pero se puede calcular. Y envió también una partida de 300 jinetes hacia el norte de caballería romana. Y estas dos fuerzas no lo sabían en este momento, pero iban a ser las que se encontraron y protagonizaron el primer combate que los romanos y los púnicos tuvieron en esta guerra. Molt bé, doncs anem avançant cap a aquesta batalla. Quina serà la situació prèvia a la batalla del Roine, del Rodan? Bueno, la situación previa es que los volcas decidieron concentrarse en la orilla oriental del río y dejaron la otra para Aníbal. Esperando que lo derrotarían en el momento en que él cruzase el río y no tuviera tiempo para organizarse. La estrategia en realidad creo que no era mala. Lo que pasa es que al final no les funcionó. Esto tenía un problema, que es que al dejarle a Aníbal tranquilamente una de las orillas, eso le permitió pues andar acaparando por allí las embarcaciones que pudo encontrar e incluso fabricar algunas. Hasta se habla de que se fabricaban canoas simplemente con troncos. Y luego, más importante que todo esto, reconocer el terreno. A ver si podía encontrar algún punto que le diera ventaja, que era una cosa muy habitual de Aníbal. Así que la tercera noche Aníbal ya tenía claro qué hacer
y envió una parte de su ejército al mando de Janón, hacia el norte, los hizo marchar 25 millas y ahí cruzaron el río a nado. Cruzaron el río a nado ayudándose con los escudos, que más o menos flotaban, y con pellejos hinchados, los mismos que se utilizaban para llevar pues agua o vino, les sirvieron de flotadores. Se quedaron un día descansando después de cruzar el río, porque estamos hablando de 200 metros de río y debió de ser bastante agotador. Y al día siguiente se pusieron en marcha para volver hacia el sur y ponerse a la retaguardia de los Volcas. La mayor parte de estos hombres eran íberos, porque se cuenta que eran de los pocos que sabían nadar. Molt bé, i per tant Aníbal les prepara i treu el seu enginy militar. Però, clar, segueix tenint davant un riu molt cabalós. Com supera aquest obstacle natural? Pues Aníbal llevó a cabo lo que yo en la antigüedad creo que es la única que yo conozco batalla que se puede considerar prácticamente un desembarco, como un desembarco anfibio. A pesar de que no es el mar, pero es un río muy caudaloso. Y bueno, lo que hizo es preparar, en primer lugar puso cuanto río arriba las embarcaciones más grandes con la caballería adentro, la caballería montada y lista para el combate. De esta forma se esperaba que estas embarcaciones más grandes ayudasen un poco a frenar la corriente para que las más ligeras pudieran pasar más tarde. O sigui, fent claro. com de dic. Sí, bueno, una cosa un poco de improvisada, sí. Simplemente pues el agua baja con un poquito de menos fuerza si te pones detrás de un barco. I a l'altra ribera que hi havia defensa i, per tant, com s'afronta això? Bueno, pues simplemente la idea era desembarcar y empezar a combatir. Por eso incido en que la batalla iba ya, o sea, la caballería iba ya montada en los barcos. Se habían visto otras batallas en la antigüedad, pues como la de Río Gránico, Isos o el Tajo, pero estamos hablando de ríos que siempre se pueden vadear, incluso aunque sea con dificultad. En este caso no, el río no se podía vadear, así que todo el mundo tuvo que cruzar en embarcaciones de tipo más grande, más pequeñas, incluso, como hemos señalado, en balsas o en canoas, y luego incluso había muchos caballos que cruzaban nadando. Es decir, la gente iba en las balsas y con una cuerda pues llevaban al caballo atado detrás. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Tot això que ens estàs explicant, Jorge, el primer desembarcament amfibi, potser de la història, té pinta de ser bastant un espectacle. Ja només en arribar a la riba comença el combat? Sí, la verdad es que yo pagaría por haberlo visto. Pero cuando los cartagineses llegaron a la orilla empezó el combate inmediatamente, porque es para lo que estaban preparados los volcas, para machacarlos antes de que se pudieran organizar. Lo que no sabían ellos es que Janón había hecho unas señales de humo desde la retaguardia avisando a Aníbal de que ya estaba preparado. Ya estamos aquí. Y por eso es por lo que se había ordenado empezar a pasar el río. Así que no esperaban en absoluto el ataque que les llegó, que fue, bueno, los hombres de Janón lo que hicieron fue lo primero de todo, prender fuego al campamento de los Volcas, y después atacaron por la espalda, atacaron el centro de la formación. De forma que entre ellos y los que ya habían podido cruzar consiguieron romper la formación enemiga i sencillamente los Volcas huyeron, ja està. Victòria clara pels púnics, perquè seria una victòria clara o no tant? Quin seria el següent moviment d'Aníbal, Jorge? Bueno, Aníbal, el movimiento está condicionado por la disponibilidad de las tropas. No hubo lugar, por ejemplo, a perseguir al enemigo, dado que, en realidad, para poner un ejemplo, Aníbal ni siquiera había cruzado el río. Él estaba con su guardia, estaba con los elefantes y todavía estaban en la orilla contraria. Había que esperar también que volvieran a los 500 númidas que se habían enviado al sur. Y efectivamente estuvieron pues prácticamente un día más para acabar de cruzar el río sin perseguir al enemigo. Llegaron los númidas con su famosísimo comandante Majarbal y venían con malas noticias. Es decir, lo primero que les explicaron es que sí, que los romanos estaban ahí en el sur, que traían un ejército consular,
No sabían exactamente el tamaño que tenía, pero sí que sabían que era el ejército de un cónsul. Y además de eso les explicaron que, bueno, se habían encontrado con 300 jinetes romanos y quizás aquí, por la superioridad numérica, Marjabal cometió el error de trabarse en combate cerrado. Y habían perdido y de los 500 volvían 300. Hay que decir que los romanos, de los 300 totales, también perdieron 140, o sea que fue una pelea durísima donde se encarnizaron unos con los otros. Aquí esto le supuso un cierto engaño a los romanos, que no se dieron cuenta de la superioridad que tenía, la peligrosidad que tenía la caballería cartaginesa frente a la suya, dado que el primer combate lo habían ganado. Y bueno, de todas formas, a partir de aquí quizás infravaloraron a la caballería númida y Marjabal no volvió a cometer el error de atacar a los romanos directamente, como ya veremos en el futuro. Molt bé, però atenció perquè fixa't que hi ha un elefant a l'habitació. Sí, 37. Concretament 37 elefants a l'habitació, perquè portem una estona parlant ja de la Segona Guerra Púnica i sempre com els protagonistes solen ser els elefants, que fins ara encara no han sortit. Aquests, clar, em faria gràcia veure com travessen el riu. Pues los elefantes saben nadar, pero no es que les apetezca. Entonces no se iban a tirar voluntariamente el río a pasarlo. Lo que pasa es que los majuts lo que hicieron es conducir a los elefantes hacia unas balsas. Es decir, balsas, atención, de 60 metros por 60 metros, una barbaridad. Los cartagineses construyeron varias balsas y las pusieron pegadas a la orilla y las cubrieron con tierra y ramas, de forma que los elefantes pues fueran entrando por turnos, porque tampoco cabían todos, y cuando ya estaban los 4 o 5 elefantes en una balsa, pues entonces soltaban las amarras y los remolcaban hasta la otra orilla. Así es como pasaron los elefantes. Una mica enganyant els elefants, sí, pensant que, bueno, pues ara estem aquí, vinga, això és una altra... Sí, però passaron todos, no tuvo ninguna baja. Molt bé. Superat aquest obstacle natural que suposa el riu, ara anem de cap als Alps. I hi ha molt debat sobre aquesta travessa dels Alps per part dels cartaginesos, oi, Jorge? Sí, la controversia se mantiene hasta hoy en día y yo creo que es de estas controversias históricas que estarán ahí para siempre. Cada uno tiene su base, su teoría y, bueno, incluso hay algunas teorías así más modernas. Yo personalmente la descartaría. Básicamente, hay 5 pasos alpinos que son los principales candidatos, pues luego hay más, pero hay 5 que son los principales a ser el que utilizó Aníbal. Bueno, no 5 porque en realidad uno se sabe que no. Estaría el paso de la costa, empezando por el sur, el que se llama de los Ligures, que como no iban por la costa, pues está totalmente descartado, no pudieron pasar por allí. Y después tenemos, tenemos dos pasos, ¿no? Que se llama el paso de los Taurinos, y que conducía a la zona de la tribu llamada los Taurinos, y el paso de los Salasos, que conducía a la zona de los Insubres, que eran más o menos aliados, eran de esos que ya tenían contacto con Aníbal. Entonces, así, de norte a sur, sí, el paso de los Insubres se compone del Gran San Bernardo y el Pequeño San Bernardo, son 2 puertos de montaña. Y en el paso de los Taurinos, pues básicamente hablamos de Montgenèvre y Montclapier. Así que estos son los candidatos a ser el... I segons l'autor, doncs es decanten per un pas més al nord, més al sud, és així la controvèrsia, oi? Molt bé, doncs després tornem als Alps, perquè, clar, ara connectem amb Publi Corneli, que tot i això, què està fent? Arriba a la zona calenta, com es mou el romà? Publio Cornelio marchó a toda velocidad, iba sin caravana de suministros, lo cual le facilitó el camino, y llegó a los 3 días de haberse ido a Aníbal y encontró el campamento abandonado. Cuando se informó, pues por parte de los Volcas de a dónde iba este hombre, pues se enteró de que se había ido hacia el norte y se sorprendió mucho, porque en realidad pues era, bueno, ¿dónde va, no? Pero, en fin. Al final lo que hizo Publio es darse la vuelta y volvió a bajar hasta llegar a Masalia, donde ya habló con su hermano Neo y lo envió a Hispania con la mayor parte del ejército.
mientras que él mismo cogió por vía marítima una parte pequeña de su ejército, quizás su guardia y poco más, y se dirigió al puerto de Pisa por mar, desde donde luego tenía pensado marchar hacia el norte, donde sabía que estaban 2 legiones al mando de Cayo Manlio, y con ellas pensaba enfrentar a Aníbal en Itàlia. O sigui, que ha vist, ha arribat a la zona, ha vist la derrota dels Volques, li han xivat, aquest va cap a dalt, i ell, Publi Corneli, no li va al darrere. No va perseguint Aníbal. Aquí hay varios datos sorprendentes. El primero es que Publio Cornelio no intenta dar la batalla con su propio ejército a Aníbal antes de que cruce los Alpes, y sin embargo sí que se va a Italia para dar la batalla a Aníbal una vez que cruce los Alpes con el ejército de otro, ¿no? Una cosa complicada. Pero es que más sorprendente todavía es que Aníbal se vaya a cruzar los Alpes en lugar de darse la vuelta con su ejército intacto y sin el desgaste todavía de haber cruzado los Alpes y tratar de derrotar a Publio Cornelio allí. La verdad es que no tengo yo muchas explicaciones para esto. La más probable es que, bueno, realmente debido al combate que hemos mencionado anterior de caballería, pues primero, ni uno ni el otro sabía exactamente las fuerzas del contrario. Y en segundo lugar, pues se tenían, digamos, cierto temor. Y luego, aparte de eso, está lo que es el plan. El plan de Aníbal era llegar a Italia. Entonces, en ese momento, arriesgarse a dar la vuelta y combatir a los romanos, incluso ganando la batalla, pues le hubiera podido retrasar su marcha y a lo mejor no cumplir el plan. Y por el otro, Publio Cornelio, las órdenes que tiene del Senado son irse a Hispania. Y tiene que llevar el ejército a Hispania para combatir allí, con lo cual eso de, sin permiso de nadie, coger y arriesgar el ejército en el sur de Francia en una batalla contra Aníbal, quizá no le pareció correcto. Molt bé. Doncs tenim a Aníbal avançant cap al nord en direcció als Alps, amb el seu exèrcit, els seus elefants i tot el que comporta. Bueno, Aníbal se puso a avanzar hacia el norte, siguiendo el Ródano, hasta que llegó al sitio que llamaron la isla, que no es ni más ni menos, no es una isla, es la confluencia entre el Ródano y el Isier, que lógicamente, al ser 2 ríos tan caudalosos, cuando llegan pues en la confluencia, el triángulo que ven les parece una isla. Uh-huh. Simplemente es esto. Y allí pues contactó pues, con la tribu nativa de allí, que eran los alóbroges. Y bueno, aquí no está muy claro qué es lo que pasó. Según diversos autores, o bien fue un tema de una pelea familiar, o bien fue un tema entre diversos caudillos. Lo que sí se sabe es que Aníbal hizo de mediador y al final acabó siendo aliado de una parte de los alóbroges, pero se enemistó con los otros. En todo caso, lo que sí sabemos es que por una parte de ellos pues obtuvo víveres, armas y sobre todo ropa de abrigo, que le hacía bastante falta. Y a partir de aquí se dirigió muy rápidamente a los Alpes, porque en realidad el invierno se acercaba y era cuestión de tiempo, de no perder tiempo, vamos. Siguiendo el río Isiere. Aquí Tito Livio, en cambio, se equivoca y cree que siguió la ruta del río Durance, lo cual le lleva después a discrepar en por dónde cruzaron, ¿no? Pero esto debe ser un error, porque si realmente hubiera seguido esa ruta, es que hubiera tenido que subir hasta la isla y después dar la vuelta, volver hacia el sur y hacer un rodeo bastante extraño. Esto en muchos casos a Tito Livio le pasa, porque Tito Livio, a pesar de las críticas que a veces le hago por ser un poco fantasioso, era una persona que trabajaba con las fuentes. Él se conocía muy bien las fuentes, y tiene un problema, es que muchas veces se encuentra un mismo acontecimiento descrito por varias fuentes de forma tan diferente que por algún motivo él siempre tiende a considerar que todos tienen razón. Entonces, a veces confunde un hecho, lo multiplica, y esto le ha pasado incluso con batallas. Es decir, por ejemplo, él habla de una batalla de Plaquentia que no existe porque es la misma narrada por otro, ¿no? Cosas así. Y aquí con el tema de las fuentes, pues parece ser que confundió una de las marchas de Aníbal, descritas desde sur a norte, con la que va por este río. En todo caso,
lo normal es pensar que efectivamente siguió el río Isier y siguió hasta el paso de los taurinos o bien el paso de los salasos, que es lo que yo básicamente creo. El paso de los taurinos nos llevaría al Genev y el Capier y nos llevaría al territorio de los taurinos, que eran aliados de Roma, casi directamente a Taurasia, que es actualmente Turín. Uh-huh. Esto es lo que Tito Livio creía que había pasado, pero en realidad es bastante difícil de creer. Lo normal sería que siguieran la ruta de los salasos para llegar a sus aliados, los ínsubres. Molt bé, has descrit que hi ha tot un debat al darrere d'aquestes possibilitats que tenia obertes a l'exèrcit d'Anníbal per creuar els Alps. Per quina et decantes? Tu has deixat alguna pista, però per acabar d'aclarir-ho, quina seria la teva posició? Bueno, más que la mía es que hay que decir que casi todos los autores modernos, Cromeyer, De Santis o Dodge, por ejemplo, siguen a Polibio y consideran que la ruta es por el Isere y que llegó al paso de los Salasos. Y ahí están el Gran San Bernardo o el Pequeño San Bernardo. Había otras entradas en la época, como por ejemplo el paso de los Raeti, pero eso es el Retspach y el Brenero actualmente, que están ya en Austria, por ahí no podía ser, son imposibles. Yo personalmente creo que tomó el paso de los Salasos porque eso le llevaría al territorio de los ínsubres, que eran enemigos de los taurinos, que además eran aliados de Roma y con los que ya tenía algún contacto previo Aníbal. Lo contrario es que me hubiera parecido absurdo. Hubiera sido cruzar el paso de los taurinos para encontrarse con el enemigo nada más bajar de las montañas. Además de esto, Polibio registra que Aníbal tuvo que avanzar 1000 estadios. Lo que pasa es que aquí Polibio suele redondear en números. Cuando habla siempre de estadios va redondeando. Y esa nos llevaría al Pequeño San Bernardo, porque el Gran San Bernardo está bastante más lejos que eso. Lo que ocurre es que también esos 1000 estadios serían compatibles con que nos llevarían al Clapier también, si la idea de Tito Livio fuera la acertada. Personalmente, pues como he dicho, creo que no fue así. Y después los siguientes pasos, como por ejemplo el del Genève, ese estaría descartado por la distancia, pero es que además siglos después, bueno, más de un siglo después, Pompeyo se atribuye a sí mismo haber descubierto dicho paso. Así que en època de Aníbal aún no seria conocido. Molt bé. I hi ha hagut noves indagacions? Com deies abans, possiblement aquesta polèmica serà d'aquelles que mai s'acabaran de solucionar. Però hi ha hagut noves indagacions pel que fa a aquest tema de debat entre historiadors, fonts, interpretació de fonts... ¿Qué ha hagut? Sí, porque bueno, es este típico tema que siempre te permite sacar tu teoría y popularizarte, ¿no? Modernamente hay una teoría que tampoco es tan moderna, pero que dice que el paso utilizado fue la Traveset. Básicamente esta teoría se sustenta en explicar que tanto Tito como Polibio pues van cometiendo una serie de errores al describir la ruta, pero en cambio cuando describen algo que se parece a la Traveseta aciertan plenamente. Y bueno, además se ha apoyado en la aparición en ese paso de unos restos de bacterias en unos coprolitos que se ha dicho que podrían ser de elefante. Lo que ocurre es que esas bacterias, si bien es cierto que viven en el estómago de los elefantes, también viven en los de varios animales más. Así que no... Son no ganas sé. de anar a juntar las sí, pruebas. son bueno, construirme mi teoría y guay. Pero yo es que creo que no hace falta ni discutir mucho, porque es que es un paso que en la antigüedad no era conocido. Nadie lo menciona nunca, ni se relaciona con Aníbal, ni con ninguna ruta que siguiera nadie. En la Edad Media el paso se conocía, pero incluso se sabe que hasta que se construyó un túnel no era apto para que los animales de carga pasaran. Con lo cual entiendo que, sinceramente, pues Aníbal tomó el paso del Pequeño San Bernardo y que empezó la ascensión. Nos dicen que iba siguiendo el río. Aquí hay Theodor Dodge, discrepa tanto de Cromeyer como de Santis y cree que el ejército no iba siguiendo el río, sino a una distancia considerable, porque en esa zona pues el río fluye en meandros y tendría que haber estado cruzándolo una y otra vez y eso habría sido una pesadilla. Hay que tener en cuenta pues a Dodge, porque era un militar. Él había sido militar y sabía bien de lo que hablaba cuando hablaba de logística de transportar un ejército.
Así que esto hace que, o siguiendo a unos o a otros, no tengamos exactamente claro dónde sucedió la primera emboscada, que ahora veremos que los alóbrogues, los no amigos de Aníbal, le tendieron. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Recte final d'aquest programa d'avui, però encara ens falta saber molt de com va ser aquesta travessa dels Alps i els primers problemes ja amb aliats romans a la zona. Arriben els primers problemes de la mà dels alòbroges. Madre mía. Entenem que la part que s'havia enemistat amb el líder púnic, oi? Sí, los enemigos alóbrogres pensaron tomar a Aníbal pues, por sorpresa desde unas alturas, pero claro, sorpresa había poca, porque en realidad los partidarios de Aníbal ya se habían enterado y le habían avisado. Aníbal estuvo un día observándolos y se dio cuenta de que sí, por la mañana defendían las alturas, pero por la noche se iban a su casa, a su poblado, a dormir y dejaban aquello vacío. És boníssim. Así que... Ja conciliació. Sí. Em vaig. Así que lo que hicieron es pues enviar a la infantería ligera a ocupar las alturas en un ataque nocturno, y mientras tanto pues mandó a sus hombres que encendieran muchas hogueras en el campamento, de forma que dieran la impresión de que estaban acampando. Bueno, al día siguiente los alóbroges se dieron cuenta de que no podían emboscar allá a los púnicos, porque básicamente eran ellos los que habían tomado la posición, pero no se vinieron abajo y decidieron hacer la emboscada, pero en otro sitio. Molt bé, doncs passem a descriure com s'estomaquen aquests exèrcits cartaginesos i els alòbroges. Bueno, pues el ejército de Aníbal empezó a avanzar en columna, estamos en el segundo día. Primero iba la caballería, después venía los animales de carga, después la infantería ligera, en cuarto lugar la infantería pesada y los últimos eran los elefantes. El combate fue bastante complicado porque, claro, la infantería no se podía desplegar en condiciones porque tenían delante a la caballería y a la caravana de suministros. La caballería, además, no conseguía abrir brecha. Pero queda un tercer actor aquí en juego, del que a lo mejor nos hemos olvidado. Pero estaban la infantería ligera, que había tomado las alturas la noche anterior. Y esa es la que resolvió el combate cuando atacaron desde arriba en ayuda de la caballería. Y se dice que en esa infantería ligera el mando lo detentaba el mismo Aníbal, que era uno de los que había ido la noche anterior a tomar aquel territorio. Entonces los alóbroges se retiraron. Y Aníbal pues se fue y saqueó su aldea, que se había quedado vacía. Es a donde iban a dormir, en lugar de estar vigilando. Com avancen els dies de travessa dels Alps? Bueno, pues el día tercero, el cuarto y el quinto no pasó nada importante, siguieron ascendiendo. Y el sexto día, en cambio, llegaron unos embajadores de una tribu celta que vivía allí, que se llamaban los centrones. Y bueno, querían pactar con Aníbal, le ofrecieron guías, le ofrecieron ayuda en suministros. Claro, Aníbal aceptó, tampoco le quedaba mucho más remedio, no les podía decir, pues no quiero ayuda vuestra de nada, pero desconfiaba de ellos totalmente. El séptimo día, pues tampoco pasó nada. Y el octavo día el ejército pues sufrió otro ataque en un lugar de ascensión complicada. Claro, como Aníbal no se fiaba, pues esta vez el ejército ya sí que estaba preparado para el combate. Iba delante la caballería, pero después la caravana de suministros y después los elefantes. Después la infantería ligera y luego la pesada. El ataque fue por la espalda, flanco, es decir, es un poco como Aníbal esperaba. El objetivo de los centrones era romper el ejército púnico en dos. Y claro, desde las alturas los galos iban tirando rocas para parar la caballería y toda la caravana. La caravana era el objetivo real del ataque, porque era donde se podía saquear. Sin embargo, la caballería cartaginesa consiguió llegar a la cima y tomó la cima. Y bueno, como el ataque se lleva en el momento en que una buena parte del ejército había pasado ya, pues el ejército realmente se acabó dividiendo. Es decir, los centrones sí que consiguieron en parte su objetivo
Y lo que ocurre es que realmente la infantería, por su parte, pues también acabó derrotando a los que les atacaban con ayuda de los elefantes. Porque los galos no habían visto estos animales en su vida y cuando se los encontraron en batalla pues les provocaron pánico y acabaron huyendo. Molt bé. Tots aquests inconvenients que va trobar Aníbal van minvant el seu exèrcit? Sí, claro. Aquí tenemos el ejército de Aníbal partido en dos, con la caballería y la caravana de suministros delante y con el resto prácticamente un día de marcha. Porque, bueno, la infantería para ganar el combate había tenido que permanecer en su posición en lugar de durante bastante tiempo, ¿no? En lugar de atacar la ladera llena de enemigos, que es desventajoso. Pasaron la noche en un sitio que se llama la Roca Blanca, que es, bueno, es el nombre que le dan y que coincidiría bastante con una ladera del pequeño San Bernardo, que aún hoy en día se ve como una gran pared blanca. El noveno día ya por fin el ejército se pudo reunir en la cima y ahí comprobaron que los daños efectivamente eran muy graves, sobre todo en la caravana de suministros, no solo por los ataques, sino incluso más por la confusión del combate. Muchos animales habían muerto por golpes o habían sufrido caídas, se habían caído montaña abajo, aparte de las rocas que les tiraban. Así que el día 10º y el 11º, el ejército tuvo que estar acampado en la cima, dedicándose a descansar y a recuperar algunos de los animales y provisiones que se encontraban por allí tirados o animales que habían escapado. Com és aquesta arribada al cim del petit Sant Bernard? Bueno, pues aquí ya viene la parte de historia que siempre es un poco legendaria, ¿no? En la cima se supone que Aníbal le mostró la llanura del Po a los soldados y hizo un discurso muy poético, prometiéndoles pues las riquezas y la gloria de la conquista de toda aquella zona, etcétera, etcétera. La verdad es que desde allí la llanura no se ve, o sea que a lo mejor estaba hablando en sentido metafórico. Y ya el 12º día empezaron el descenso. El descenso no sufrió ataques de ningún enemigo. Ya digamos que les habían dejado por imposibles. Además ya como ya se iban, pues daba igual. Pero resultó realmente peor incluso que los combates, porque era un año muy frío, estaba todo cubierto de nieve del año anterior y ahora ya empezó a nevar. Ya llegó el invierno y empezó a nevarles encima, cosa que significa desprendimientos. Significa desprendimientos y significa tapones de nieve en el camino, hasta punto que, por ejemplo, el día 13º, el ejército se tuvo que dedicar simplemente a limpiar de nieve el camino para abrirlo. Perdieron más animales y como ya tenían más la caravana de suministros muy perdida, los soldados ya empezaron a pasar hambre. El día 14 y el día 15º, los cartagineses estuvieron ocupados reconstruyendo un tramo del camino que se había quedado destrozado, porque si no los animales no podían pasar y todavía menos los elefantes. Porque, claro, tenían que recoger rocas de desprendimientos, etcétera. Eran unos 300 metros los que les tocó limpiar y, sin embargo, eso hizo trabajar a todo el ejército en relevos. Incluso se comenta que los soldados que estaban enfermos o heridos tenían que trabajar también, porque si no, no se llegaba. Así que ya el día 16º, 17º y 18º, el ejército pues acabó de bajar y llegó ya a territorio de los insubres. Carai, tot el que ens has descrit fins ara sembla una mica la Societat de la Nieve. Amb aquestes cartes, Aníbal ha de fer front als romans, amb aquest espectacle de com té de desendreçat tot? Bueno, se cree que llegaron unos 20.000 hombres de infantería. No se sabe cuántos de caballería, pero sí sabemos que de los númidas quedaban 4.000. Los númidas, en realidad, yo he visto algún reportaje un poco estúpido de algún canal de historia, bueno, que los representa pues vestidos con unas túnicas de algodón y, en fin. Los númidas eran gente del Atlas, eran gente de la alta montaña y tanto ellos como sus caballos estaban bastante acostumbrados al frío, así que son, en realidad, de los que más tranquilamente pasaron los Alpes. Tu et refereixes als canals d'història que parlen de tot menys història. Sí. Vale, molt bé, correcte. Elefantes. No sabemos cuántos elefantes sobrevivieron al paso de los Alpes. Sabemos que están en una batalla posterior, pero ahí ya el número es discutible. Y bueno, en cuanto Aníbal, con el ejército agotado y medio muerto de hambre, llegó al sur,
o sea, llegó al otro lado de los Alpes, los ínsubres le prestaron ayuda, cosa que también vuelve a incidir en el hecho de que debieron de pasar por el paso de los salasos, porque si no se habrían encontrado de golpe con los taurinos. Molt bé. Clar, tota aquesta travessa és impactant, no? Només falta un Saruman enviant núvols des d'Isengard per impedir el pas del Carazras, però de moment el que tenim és que ja ha passat tot aquest tram i, clar, tornem als altres. Què passa a Roma quan s'assabenten de tot això? Tenen raó a pensar que Aníbal i el seu exèrcit estaven acabats? Bueno, hay que señalar que el trayecto que hace Publio Cornelio, desde que vuelve unos 3 días, o sea, cuando ya se ha encontrado el campamento de Aníbal vacío, tarda unos 3 días en volver, después hace el traspaso de poderes a su hermano, embarcar, etcétera. Luego, el viaje por mar hasta Pisa, y desde Pisa por tierra hasta Placentia, que era la base romana principal, actualmente Piacenza, es más o menos el mismo tiempo que había tardado Aníbal en cruzar los Alpes. Así que cuando llega, pues empieza a recibir noticias y como los espías, esto ya lo comentaremos en algún momento, los espías iban y venían entonces como Pedro por su casa, supo del aspecto que tenían y le hizo un discurso a los soldados Publio Cornelio diciendo que sí, que a lo mejor habían sido un gran ejército, pero que eso ya era una banda de vagabundos y que estaban medio muertos de hambre, sucios, sin equipo y que parecían animales. Esto seguramente eso lo dijo porque todos iban con pelos largos y grandes barbas, que eran como una especie de anatema en Roma. En Roma en aquella época no ir afeitado era señal de ser un bárbaro, como el propio nombre indica. Molt bé. Bueno, lo primero que tenía que hacer Aníbal es meterse en las disputas entre ínsubres y taurinos. Así que con ayuda evidentemente de los ínsubres y con lo poco que le quedaba de su ejército, se dirigió a Taurasia, actual Turín, y le ofreció a los taurinos una alianza. Estos la rechazaron porque eran aliados de los romanos, y lo que hizo Aníbal fue asaltar la ciudad porque no se podía esperar un asedio. No era una ciudad bien defendida, así que la tomó rápidamente y esclavizó a toda la población. Mientras tanto, a otras tribus galas, pues Aníbal iba enviando mensajes, tratando de conseguir aliados, dado que sabía que más o menos tenía bastantes posibilidades, ya antes incluso de ir. La situación, sin embargo, era más difícil de lo que a veces se puede pensar. Los galos no tenían tan claro, sí que es verdad que eran enemigos de Roma, pero no tenían tan claro ponerse de parte de un ejército tan desgastado, y además también era difícil porque los romanos tenían sus asentamientos allí. Por ejemplo, la ciudad de Mediolanum, Milán, ya era una ciudad romana y estaba en medio del territorio de los ínsubres y separaba a los ínsubres de los boios, por ejemplo, que eran los principals candidatos a ser aliados de Aníbal. Així molt breument, Jorge, perquè tenim pocs segons per acabar aquest programa, què fa Aníbal per mantenir un exèrcit amb opcions de cara a fer alguna cosa? Pues Aníbal lo que hace es un poco de darles moral, ¿no? Una cosa que hizo es ofrecer a algunos de los esclavos taurinos, les ofreció luchar por su libertad en grupos. Los que ganaban, pues, serían libres, y los que no, pues morirían. Y además les ofrecía armas de los nobles. Y todo esto lo montaba como un espectáculo, de forma que sus hombres en realidad iban viendo que hay gente que está peor, ¿no? Y de alguna forma estos se animaban. Y aparte de eso, luego en realidad a los esclavos que vencían, pues les daba la libertad e incluso los incorporaba a su ejército. Esto tenía un problema porque esos eran teóricos esclavos que tenían que haber sido de sus soldados. Pero bueno, lo que hizo es prometerle a todos los que le siguieran que por cada esclavo que hubieran perdido, pues le daría 2 más, y que luego todo el mundo tendría tierras en Hispania, en África o en Italia, esto cada uno el que quisiera, en el sitio que quisiera, y si no querían tierras se lo pagaría en dinero, y todo excepto dispuestos por 2 generaciones. Y bueno, que si con esto alguien no se convencía, pues siempre tenía la opción de volver a cruzar los Alpes y vérselas otra vez con los centrones, los alóbrogos y los volcas y con los romanos. Así que los suyos pues le siguieron, que en el medio tenían. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Hi haurà més històries d'Aníbal a Itàlia en un programa d'aquí no gaire, com sempre amb els programes d'en Jorge Haro, amb un mapa davant, molt important, sí o no?
Sí. Moltes gràcies, Jorge Haro, per estar aquí de nou aquí amb nosaltres, a les portes de Troia. Gracias a vosotros. A l'Òscar Lecegui, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem al pròxim programa de les portes de Troia.